La reorganización nacional fue un proceso histórico ocurrido en Argentina durante la última dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Este periodo, conocido formalmente como Proceso de Reorganización Nacional, comenzó el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, instalando un régimen militar con el propósito de reorganizar las estructuras políticas, sociales y económicas del país. Contexto histórico. La situación previa al golpe de Estado estaba marcada por una profunda crisis política, social y económica. El país vivía momentos de extrema conflictividad debido a la creciente actividad de grupos guerrilleros como Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo, así como la represión estatal que ya había comenzado durante el gobierno de Isabel Perón con la creación de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. A esta situación se sumaba la inflación descontrolada, la crisis energética y una creciente deuda externa. Objetivos del proceso. Los militares que encabezaron la dictadura justificaron el golpe bajo con el pretexto de instaurar el orden, combatir la subversión y evitar que el país cayera en el comunismo. El concepto de reorganización nacional hacía referencia a una reconstrucción radical del Estado y la sociedad, que según el régimen era necesaria para erradicar la corrupción, la violencia política y las ideologías de izquierda. Características del proceso de reorganización nacional. El gobierno de facto se caracterizó por una severa represión que dio lugar a violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Durante estos años, la dictadura implementó un plan de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos a gran escala, en lo que se conoció como la Guerra Sucia. Se estima que entre 10.000 y 30.000 personas fueron detenidas ilegalmente, y muchas de las cuales permanecen desaparecidas. El terrorismo de Estado se consolidó como una política oficial que no solo afectaba a militares de grupos guerrilleros, sino también a sindicalistas, estudiantes, periodistas y cualquier persona percibida como una amenaza para el régimen. En el ámbito económico se implementaron políticas neoliberales bajo la conducción del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Estas políticas buscaron la apertura económica y desregulación y la reducción del papel de Estado en la economía, lo que provocó un fuerte endeudamiento externo, un aumento del desempleo y el cierre de numerosas industrias. Aunque estas medidas fueron presentadas como una forma de modernizar la economía, sus efectos negativos aumentaron las desigualdades sociales y afectaron gravemente a las clases trabajadoras y medias. Consecuencias del proceso. El régimen militar se fue debilitando hacia el final de su mandato, principalmente por dos factores: la creciente presión interna e internacional por las violaciones de derechos humanos y la derrota de la Guerra de Malvinas en 1982. La gestión desastrosa de este conflicto militar contra el Reino Unido aceleró la caída del gobierno de facto y abrió el camino para el retorno de la democracia en 1983. El fin de la dictadura marcó el inicio de un largo proceso de reconstrucción de la memoria histórica y la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos. Durante los gobiernos democráticos que siguieron, especialmente el de Raúl Alfonsín, se llevaron a cabo juicios contra los responsables de la represión, aunque estos fueron interrumpidos en los años 90 por leyes de impunidad. Sin embargo, en las décadas siguientes, Argentina se convirtió en un referente internacional en la lucha contra la impunidad, reabriendo los juicios y condenando a numerosos exmilitares y civiles que participaron en el terrorismo de Estado. En conclusión, la reorganización nacional fue un oscuro capítulo de la historia argentina que dejó profundas cicatrices en la sociedad. Si bien la dictadura militar intentó reorganizar el país bajo sus propios términos, los métodos utilizados y las graves violaciones a los derechos humanos generaron un legado de dolor
que sigue resonando hasta el día de hoy. La memoria, la verdad y la justicia se han convertido en pilares fundamentales para las generaciones que buscan aprender de los errores del pasado y evitar repeticiones de estos hechos. La vuelta a la democracia. La vuelta a la democracia en Argentina es uno de los momentos más importantes en la historia reciente del país. Este proceso culminó con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente el 10 de diciembre de 1983, tras casi 7 años de una dictadura militar que había comenzado en marzo de 1976. El golpe militar del 24 de marzo de 1976 derrocó el gobierno constitucional de María Estela Isabel de Perón e instauró un régimen conocido como el Proceso de Reorganización Nacional. Esta dictadura se caracterizó por una violenta represión política y social. El gobierno militar implementó políticas económicas de corte neoliberal que favorecieron a sectores concentrados de la economía, mientras desindustrializaban el país y aumentaban la desigualdad. Sin embargo, lo más recordado y trágico de este periodo fue el terrorismo de Estado. A través de un apartado represivo clandestino, el régimen militar secuestró, torturó y asesinó a miles de personas en lo que se conoce como la Guerra Sucia. Las estimaciones sobre la cantidad de desaparecidos varían, pero la cifra ronda entre los 30.000. Muchas de las víctimas fueron jóvenes militantes de partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales. La Guerra de Malvinas y el debilitamiento de la dictadura. A inicios de los años 80, la dictadura comenzaba a mostrar signos de desgaste. La economía estaba en crisis, con una deuda externa en aumento y un descontento social que iba en crecimiento.